Bienvenidos queridos chicos a la clase del día de hoy. Estaremos trabajando el tema de los triángulos, cuál es la clasificación de los triángulos, revisión de algunas de sus propiedades y también el teorema de Pitágoras. Bueno, para empezar queridos chicos queremos mirar este gráfico que ustedes ven acá. Seguramente ustedes lo han visto. Hay en muchos lugares estas formas de los triángulos. Si ustedes pudiesen observar ahí a su alrededor, en donde ustedes se encuentran, podrían encontrar muchas formas de triángulos. ¿Por qué razón? Porque bueno, las estructuras generalmente se hacen a base de esta figura. Por una razón, porque esta figura es aquella que no se deforma cuando una fuerza actúa sobre él. Puede existir bastantes formas de diferentes polígonos y si se le aplica una fuerza, esta se va a deformar, pero con un triángulo será mucho más difícil. Obviamente dependerá del material con el que esté realizado esa estructura y ese triángulo, pero no se va a deformar si hay una fuerza que actúa sobre él. Y por esa razón es que los triángulos son sumamente importantes y se utilizan muchísimo en las cosas prácticas. No sé si ustedes han visto las torres de energía eléctrica, han visto los puentes peatonales, puentes de automóviles. Fíjense a detalle y estarán dándose cuenta que hay muchas estructuras que tienen triángulos. Los triángulos también tienen una importancia grande para nuestras vidas. El ser humano es como un triángulo equilátero, ¿sí? Que está conformado de tres áreas: el área física, el área mental y el área espiritual. ¿Qué pasa si una de ellas se encuentra desequilibrada? Si solamente me dedico al área espiritual y no a la parte física ni a la parte mental. ¿O qué pasa si solamente le pongo interés a la parte mental y no a la parte espiritual ni a la parte física? ¿O qué pasa si solamente le pongo interés a la parte física y me olvido de la parte mental y la parte espiritual? Entonces realmente estaremos en desequilibrio. Pero, queridos chicos, el ser humano se conforma de estas tres áreas. Por esa razón, aquellos también que son parte del Club de Conquistadores se recordarán que el triángulo que se usa en el pañuelo, igual el símbolo que tiene el club, tiene esa forma. Claro, está al revés, aquí está de otra forma, ¿no es cierto? Está la puntita hacia abajo en el símbolo. Pero es por eso, porque representa eso. Y adicional de ello también tiene otra representación, que es la de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que trabajan en uno solo. Entonces, queridos chicos, con esto nosotros podemos pasar ya a la siguiente parte, que tiene que ver con la clasificación de los triángulos. ¿Sí? ¿Por qué es importante los triángulos, chicos? Porque hay un estudio que se llama trigonometría. Y ese estudio de trigonometría es el que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Bueno, aquí se encuentra la clasificación de los triángulos. Estamos en la página 148, los que tienen el libro a la mano. El triángulo equilátero, aquel que todos sus lados son iguales, tienen la misma medida. Si un lado vale 10 centímetros, cada lado también valdrá 10 centímetros. 10, 10, 10. Y es más, si ven estas líneas pequeñas de aquí, que están dos líneas, dos líneas, dos líneas, ¿qué significa eso? Significa que cada uno de sus lados tienen exactamente la misma medida. Veamos el siguiente triángulo, que es el isósceles. Dos de sus lados tienen la misma medida. Por eso se le llama isósceles, porque significa que dos lados son iguales. Pero hay un tercero que no. Fíjense por favor acá, chicos. Tenemos a este lado, al lado izquierdo y al lado derecho, hay dos líneas. ¿Sí? Dos líneas, dos líneas. ¿Sí? Por lo tanto, queridos chicos, son dos lados que tienen exactamente la misma medida. ¿Ya? Y finalmente, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que ningún lado mide igual que el otro. En otras palabras, todos son diferentes. ¿Sí? Absolutamente todos. Todos los triángulos son, todos sus lados son diferentes. ¿Ok? Y por eso se le llama escaleno. La clasificación según la medida de sus ángulos. Los triángulos también se clasifican de acuerdo a la medida que tienen aquí en la parte interna donde se unen los lados, se le llama ángulo.
Hay tres tipos. Acutángulo, cuando todos los ángulos que se encuentran aquí en la parte interna miden menos que 90 grados. ¿Sí? Eso es un ángulo agudo. El ángulo agudo es cuando mide menos de 90. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Es aquel que uno de sus ángulos tiene un ángulo recto. ¿Cuál es el valor? 90 grados. ¿Sí? 90 grados es el valor que tiene un ángulo recto. Y finalmente el triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Es el que tiene un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Aquel ángulo que tiene una medida mayor que ¿cuánto? Que 90 grados. Y aquí podemos mirar, chicos, en este gráfico de la página 148, la clasificación que tienen los triángulos. Entonces, las propiedades de los triángulos son sumamente importantes tomarlas en cuenta, queridos chicos. Quiero que se fijen con la primera. Si dos lados de un triángulo son congruentes, ¿qué significa la palabra congruentes? Significa iguales. Si dos lados de un triángulo son iguales, entonces estamos hablando de qué tipo de triángulo, de el isósceles, dos lados iguales. ¿Qué más dice la propiedad? Entonces, los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. En otras palabras, si estos dos lados, ¿no es cierto?, tienen la misma medida isósceles, los ángulos opuestos, o sea, el que está aquí y el que se encuentra acá, también tendrán la medida. Por ejemplo, si vale 45 grados, el otro también vale 45 grados. Y el tercero, obviamente, será diferente. La siguiente propiedad. Propiedad 2. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Es la misma propiedad, pero dicha de otra forma. Ahora no me fijo en el ángulo en el triángulo isósceles, en los lados. Primero veo los ángulos. ¿Qué pasa si tengo aquí 45 y 45 grados? Significa que los lados opuestos también tendrán valores congruentes. Por ejemplo, 10 y 10 o 20 y 20, dependiendo de la medida que tenga el triángulo. Propiedad 3. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180. Siempre que se sumen los tres ángulos internos en un triángulo dará 180. Siempre, 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 siempre. Eso siempre se va a cumplir, queridos chicos. No se olviden. Si es triángulo equilátero y sumamos los tres ángulos internos, 180. Si sumamos los tres internos de un isósceles, de un escaleno, de un acutángulo, rectángulo, de un obtusángulo, siempre dará 180 grados. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen áreas iguales. Porque si estamos hablando de triángulos que tienen los mismos valores, estamos hablando prácticamente del mismo triángulo o un triángulo muy similar. Base, imagínense que la base es 10 y la altura es 5. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Sería 10 por 5, 50. Dividido para 2, 25. Y si la base era 10 y la altura 5, y en otro triángulo también tiene 10 y 5, el área será exactamente la misma, porque estamos hablando de medidas iguales. Siguiente propiedad. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Qué significa equiángulo? Que todos sus ángulos internos son iguales. El equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Equilátero es equiángulo? Sí. Todos sus lados, por ejemplo, si eran 10, todos 10, 10, 10. Y sus ángulos también son del mismo valor. Por ejemplo, 60, 60, 60. Sumamos los 3, me da 180. Y eso será siempre en un triángulo equilátero. Y como los tres ángulos valen 60, entonces es de equiángulo. Siguiente propiedad. La última propiedad. Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Bueno, ¿cuál es el ángulo externo? Es el que se encuentra afuera de la figura. Sí, aquí el triángulo, ¿no es cierto? Si trazamos una línea recta, podríamos dibujar un ángulo en la parte exterior. ¿A qué es igual ese ángulo? A la suma de los dos que no están al lado. ¿Sí? Los dos no adyacentes, por eso dice la palabra. Y esa es la última propiedad. Bien, chiquillos, con esto vamos nosotros a pasar a la siguiente parte, que es el teorema de Pitágoras, que es sumamente importante nosotros comprenderlo. Bien, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Bueno, en la página 151 la podemos encontrar.
El teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de unir los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, aquí si ustedes ven se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Con un ángulo de 90 grados y bueno, aquí está formado con varios cuadrados también. Pero miren aquí en este cuadrito, recuerda, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Así, en un triángulo rectángulo sus medidas de los catetos son A, B y la medida de la hipotenusa C. Entonces se cumple que C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo esto más práctico. Vamos a hacer un gráfico en este instante, queridos chicos. Estoy graficando un triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué? ¿Por qué razón es triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, ¿verdad? Entonces miren aquí, chicos, yo acabo de dibujar que con otro color, sí, está ubicado el ángulo recto. ¿Cuánto vale? 90 grados. Ese es el valor que tiene el ángulo recto. Por esa razón se le llama triángulo rectángulo. Y solamente en este tipo de triángulos se aplica el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, acá me indicaba en el libro, ¿no es cierto?, que es igual a c al cuadrado más a al cuadrado más b cuadrado. Ahora, ¿qué significa cada una de estas letras? Sí, es justamente lo que vamos a ir detallando en este instante. Bien, vamos detallando, queridos chicos. Bien, ¿qué es la letra C? Bueno, la letra C corresponde a el lado más largo, ¿sí? Y se le llama hipotenusa. ¿Sí? Se le llama hipotenusa a este lado más largo y lo utilizamos con la letra C. ¿Sí? No se olviden, hipotenusa, ese es el lado más largo. Ahora, ¿cómo se le llaman a los otros dos lados? Los que se encuentran en aquí adyacentes al ángulo de 90 grados. Tienen un nombre, se les llama catetos. Entonces tendríamos aquí el primer cateto y a este primer cateto le vamos a poner la letra A. Y al siguiente, al que está abajo, también le vamos a llamar cateto, pero ahora le vamos a poner la letra B. ¿Cómo se cumple esta propiedad del teorema de Pitágoras, chicos? La que está aquí. C al cuadrado es igual a cuadrado más B al cuadrado. Cuando tenemos algún valor numérico, nosotros podemos verificar que esto funciona, ¿sí? Que se cumple este teorema de Pitágoras. Veamos con un dato, con un ejercicio así ya más claro. Calcular el valor de la hipotenusa si conocemos sus catetos. Para A le vamos a dar el valor de 4 y para B le vamos a dar el valor de 5. ¿Sí? Podríamos ponerle en centímetros también. Muy bien. Listo, vamos a encontrar ese valor, queridos chicos. ¿Cómo encontramos? Con el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? Bueno, es justamente el que le mencionamos hace un ratito, ¿sí? C al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a ¿qué? A cuadrado más B al cuadrado. Ya, ¿qué haríamos? Ahí está la fórmula, tengo los valores de los catetos, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Será de reemplazar datos? Correcto, vamos a hacer eso. En vez de A, ponemos 4. En vez de B, ponemos 5. Y resolvemos. Ya. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Ayúdenme, chicos. 4 al cuadrado. 16. Y 5 al cuadrado. 25. ¿Correcto? Bien, sumemos ese valor. Sumamos 16 más 25, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 41, ¿verdad? 41. Listos, entonces tendríamos 41. Aquí, chicos, esta letra C la debemos dejar sola. Sí, ya habíamos visto son las ecuaciones lineales. Debe quedar absolutamente sola. ¿Y cómo pasa ese cuadrado al otro lado? Como raíz cuadrada. Este exponente va a pasar de esa forma, como una raíz cuadrada. Por lo tanto, me quedaría raíz cuadrada de ¿qué? De 41.
¿Cuánto les da, chicos? Si alguien tiene ya el resultado, me ayuda. Raíz cuadrada de 41. ¿Cuánto es? 6.43 y bueno, tiene más decimales, ¿verdad? Ahora, este valor a quién corresponde? Corresponde a quién? A la hipotenusa. Entonces, queridos chicos, si nosotros conocemos estos valores del cateto, ¿sí? Y también del otro cateto, podemos hallar la hipotenusa. Claro que sí. De igual manera, si por alguna razón no tengo el valor del cateto, pero tengo la hipotenusa y tengo otro cateto, por ejemplo, puede ser el A o puede ser el B, puedo encontrar el tercer cateto, ¿sí? Puedo encontrar el tercer lado de ese triángulo con esta fórmula que nosotros tenemos del teorema de Pitágoras.